Quiero empezar diciendo algo que ya ustedes saben, y es que en la vida de cualquier persona todos pasamos por todo tipo de momentos y de situaciones. No hay que ser muy listo para eso. Todos nos damos cuenta y podemos incluso testificar cada uno de nosotros que pasamos o atravesamos momentos de todo tipo. Unos son buenos y otros no son tan buenos. Hay veces que pareciera que vivimos en un periodo de bonanza, de quietud, de calma, donde todas las cosas relativamente van bien, o vamos a decir que los problemas no son tan serios o tan graves. Las cosas van sobre ruedas, como se suele decir, porque no tenemos grandes problemas. Pero hay otras ocasiones donde pareciera que estamos atravesando una tormenta en la vida, momentos que se prolongan y nos encontramos o pareciera que estamos en medio de un huracán que hace tambalear todo a nuestro alrededor. Hace tambalear nuestra seguridad, la familia, los planes, la economía y tantas otras cosas. Todos vivimos y pasamos por momentos de este tipo. Hay situaciones o hay momentos también, no sé si usted conoce la expresión, en que nos sentimos que nos vamos a comer el mundo. ¿Han oído esa expresión? Seguro que sí. Sentimos que nos vamos a comer el mundo porque nos sentimos con fuerza, motivación, tenemos planes, tenemos ganas de trabajar y entusiasmo, pero también hay momentos en que parece que el mundo nos va a comer a nosotros, en el sentido que nos invade un sentimiento de frustración, de desánimo, de apatía, donde nos sentimos desmotivados para todas las cosas. ¿Han vivido algunos ese tipo de situaciones? Nadie levante la mano, pero claro que sí, que lo hemos vivido. Y todo este tipo de momentos o de situaciones son comunes en todas las personas. Da igual la nacionalidad que tengas, da igual si eres cristiano o no lo eres. Todos pasamos por momentos de este tipo y en ocasiones solemos atribuir esas situaciones o esos momentos de la vida, sobre todo los momentos que no son agradables, solemos atribuírselo tal vez a la salud. Es que estoy pasando una mala racha de salud y por eso me siento así. A veces atribuimos estos momentos a las malas decisiones, culpamos a otras personas, a los problemas familiares, necesidades personales y muchas otras cosas. Hay gente, sobre todo que no es creyente, que solamente se lo atribuye a la suerte. Estoy pasando un periodo de mala suerte, una racha de mala suerte o de buena suerte. Pero de una forma u otra asumimos que todas estas situaciones las asumimos como algo normal en la vida, aunque no sea de nuestro agrado muchos de esos momentos. Pero son situaciones o experiencias que terminan repercutiendo en nuestra fe. Repercuten en nuestro caminar con Dios, repercuten en nuestro estudio de la palabra, en la relación con los hermanos, en el compromiso y la responsabilidad también que debemos tener hacia el reino de Dios. Pareciera que nuestra relación con Dios y con su reino está siempre condicionada por algo, condicionada por lo que vaya pasando en la vida o por las circunstancias que estemos viviendo. Y evidentemente, hermano, esto no es lo que significa vivir por fe. Uno debe caminar firme en el camino del Señor independientemente de cuáles sean las circunstancias que nosotros podamos enfrentar en la vida. Y esto no significa que no nos duela. No significa que no nos moleste, no significa que no sea de nuestro agrado, pero nuestra determinación en seguir al Señor, nuestra determinación en servir al Señor debe estar siempre por encima de esa circunstancia. Si no, piense por un momento, ¿qué sería de aquellos creyentes en el siglo I y II cuando comenzó la persecución de la iglesia? ¿Qué sería de ellos? ¿Hubiese acabado el mensaje de salvación en el sentido de que, bueno, como estamos pasando esta persecución, mejor nos callamos y mejor nos seguimos adelante? ¿O qué será de esos hermanos que actualmente están siendo perseguidos a causa de su fe? Ellos se mantienen firmes. De hecho, y lo he repetido en varias ocasiones, el motivo o la razón el motivo que ellos piden siempre de oración por ellos, ¿sabes cuál es? Que su fe no decaiga. Quieren mantenerse siempre firmes a pesar de las circunstancias. No son las situaciones que vivimos las que deben determinar cómo caminamos en este camino de la fe. Y sí, hermano, muchas de estas experiencias que he mencionado forman parte de la vida. Y forman parte también o son las consecuencias de vivir en un mundo caído como en otras ocasiones hemos mencionado. Dice la Biblia que aún la naturaleza misma gime por su liberación, hablando acerca de este mundo
caído. Pero se ha preguntado en alguna ocasión, y al hilo de lo que hemos venido hablando durante semanas, se ha preguntado tal vez que alguna de esas situaciones que usted está viviendo o experimentando no sea tanto por la salud, por la necesidad o por otras personas, sino como consecuencia de una estrategia, de un ataque del enemigo y que usted no se haya dado cuenta. Claro que es posible, hermano, porque la Biblia nos advierte una y otra vez acerca de ello, y estoy seguro que más de uno de ustedes estarán cansados de este tema que hemos venido repitiendo una semana y otra. Como digo, hemos hablado de forma resumida sobre este enemigo espiritual y hemos resaltado algunos aspectos relevantes acerca de él y su manera de actuar. Hemos dicho de él que Satanás, el diablo, es el tentador. Él nos tienta para pecar. Hemos hablado de él como el mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué? Porque él engaña. Simplemente estoy mencionando lo que hemos hablado. Él es el acusador de los hermanos, le llama la palabra, porque él acusa. Él es el adversario porque él se opone a nuestra vida cristiana y a nuestro crecimiento. Y él es conocido en la Biblia como el ladrón porque su especialidad, entre otras, es robar, hurtar, como dice la palabra. Pero hay ciertos aspectos más que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que una de las estrategias del enemigo es cegar el entendimiento? Es buscar la manera de que usted y yo no entendamos la palabra de Dios por mucho que nos la expliquen. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4 que el Dios de este siglo, ¿saben a quién está haciendo referencia? Al diablo, al enemigo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4 y verso 4. La idea de esta expresión es que la influencia del diablo en la vida de alguien por medio de las dudas, por medio del engaño, de las falsas enseñanzas y otras distracciones, provoca el efecto de que una persona desconfíe de la palabra de Dios, de que una persona crea que el Evangelio es algo irrelevante, que es algo solamente para gente ignorante o analfabeta. Eso es lo que de alguna manera pretende de enseñar o el enemigo hacer ver a las personas a través de sus mentiras y engaños. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:18, un versículo que probablemente todos ustedes conocen y han leído, dice, porque la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, lo especifica bastante bien. Las personas que se pierden, que no quieren creer, que no quieren recibir del Señor, ¿sabe cómo ven la palabra? Como una locura. Si usted lee en diferentes versiones de la Biblia, encontrará que dice que la palabra de la cruz es tontería. Dice la versión Dios habla hoy. La Nueva Traducción Viviente dice que es algo ridículo. Y eso es lo que piensa mucha gente hoy en día acerca de la palabra de Dios. ¿Y eso por qué? Sencillamente porque el enemigo ha cegado el entendimiento de estas personas. Y es muy habitual desde todas las esferas sociales ver cómo personas que dicen creer en Dios, ¿saben qué son? Ridiculizadas, tomadas por tontos, necios o ignorantes por decir yo creo en Jesús, yo creo en el Señor. Hoy la sociedad se ríe de ello porque asocian cristianismo con ignorancia, cristianismo con locura, cristianismo con necedad, cuando es justamente lo contrario. Y aunque usted quiera asociar este pasaje solo con los inconversos, porque la Biblia lo dice, él cegó el entendimiento de los incrédulos, debemos darnos cuenta también que esto es una estrategia del mismo enemigo contra los creyentes en Cristo Jesús. Satanás tratará de cegarlo espiritualmente para que usted y yo no entendamos la verdad de Dios. Otra de las cosas que hace el enemigo es que manipula personas y manipula situaciones. Hay dos términos en la Biblia que son usados para describir la manipulación que el enemigo hace, no solamente en la vida de una persona, lo hace en las naciones completas. Esos términos son maquinaciones y artimañas. Usted lo puede encontrar tranquilamente en 2 Corintios 2:11, donde el apóstol dice, no ignoramos
sus maquinaciones. En Efesios capítulo 4, verso 14, hablando acerca de los mismos emisarios del enemigo, habla acerca de las artimañas del error. La idea, hermanos, de manipular a las personas y situaciones es alterar la voluntad de alguien, alterar su forma de pensar, sus emociones y sus decisiones sin que la persona se dé cuenta de ello y así actúe de una forma contraria a la voluntad de Dios. En eso consiste la manipulación del enemigo. Alterar la voluntad de una persona, alterar su forma de pensar, de sentir a la hora de tomar decisiones, incluso ¿para qué? Para que actuemos de forma contraria a la voluntad del Señor. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de ideas destructivas que susurran nuestra mente. Lo hace alterando la verdad y lo hace también repitiendo sus constantes mentiras sobre nuestra vida. Porque Él es mentiroso y padre de mentira. Y una mentira puede llegar a condicionar a una persona. Mire, hubo un hombre llamado Joseph, el apellido es en alemán, si no lo pronuncio bien, usted me disculpa, Goebbels, quien fuera jefe de la propaganda de la Alemania nazi. Y a este hombre se le atribuye una frase que usted probablemente ha escuchado muchas veces. La frase es: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una gran verdad. ¿Han oído esa frase en alguna ocasión? Pues su origen, o dicen la mayoría de las personas, que está en este hombre que era jefe de la propaganda de la Alemania nazi. Y él manipuló a millones de personas con una gran mentira. Este fenómeno se le conoce en psicología como el efecto de la ilusión de la verdad. Diferentes estudios dicen que cuando escuchamos una afirmación determinada una y otra vez, nuestro cerebro la procesa muy rápido y termina asumiéndola como una verdad, aunque no lo sea. ¿Me entendieron? Nuestro cerebro, después de oír una y otra vez: eres malo, es que tú eres malo. Y pasa un mes y te vuelven a decir, sobre todo hay personas que se crían en un ambiente que no es saludable espiritualmente y aún sus propios padres le están diciendo toda la vida: es que tú eres malo. Desde chiquitito llegan a adolescencia y escuchando constantemente: tú eres malo. ¿Cómo cree usted que va a actuar esa persona? De una manera no adecuada, probablemente, ¿vale? Porque esto no es una ciencia exacta, pero esa persona de alguna forma está siendo condicionada por una mentira que se le está repitiendo de manera constante, al punto que llega a creer que eso es verdad. Y bueno, cuando hace algo indebido: es que yo soy malo, porque fueron tantas veces que te lo dijeron que terminaste creyéndolo. Así es el enemigo. Él trata de mentir y repetir esa mentira una y otra vez para que termines creyéndola. Dios no te ama. Tú no lograrás ser feliz nunca. La vida te va a ir de mal en peor y así sucesivamente. Esa mentira puede llegar a convertirse en una verdad en la mente de esa persona. Satanás, como gran ventajista que es, en momentos de nuestro desánimo, porque creo que todos pasamos por momentos de desánimo, él manipula nuestras emociones, nos agarra en un momento débil emocionalmente y él trata de alentar en nosotros autocompasión, rencor, culpa, para llevarnos a un estado de profunda depresión. ¿Eso qué es? Manipulación. A veces él aprovecha situaciones de conflicto en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, y él estimulará estados de susceptibilidad. ¿Y eso qué significa? Que nos volvemos muy sensibles en esos momentos tan delicados. ¿Para qué? Para que nos ofendamos a la más mínima, ya sea porque por una palabra, un gesto o una mirada determinada. Y el enemigo utilizará eso para acentuar el dolor, para crear conflictos, desunión y mucho más. Usted probablemente habrá oído estas frases: es que me miran mal, me mira por encima del hombro. Seguro que eso lo dijo por mí. No dijo nada porque yo estaba delante. Y cosas semejantes son frases muy comunes, hermano. No solamente en los ambientes de la familia, del trabajo, sino en el ambiente de las iglesias también. Y eso es una señal de que alguien está bajo una manipulación del enemigo. Otra de las cosas que hace el enemigo, ¿sabe qué es? Oprime.
Es una estrategia, es una forma de trabajar que él tiene. Él oprime, dice la Biblia, Hechos capítulo 10, verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que, los oprimidos, dice la palabra, sanando a todos los oprimidos por el diablo. No fue oprimido por la suegra, no fue oprimido por el jefe del trabajo, fueron oprimidos por el diablo. Y dice la palabra porque Dios estaba con él. Esta última expresión tiene que ver con lo que hizo Jesús, que él estaba sanando a esos oprimidos. Y el pasaje es bastante claro. No hay que ser un genio para darse cuenta que está hablando de una forma de trabajar del enemigo en la vida de las personas. Él oprime. ¿Y qué significa oprimir con respecto al diablo? Son influencias, ataques demoníacos. Sé que no le gusta escuchar estas cosas, pero están en la palabra y uno no las puede obviar, porque muchas veces pecamos pero de ignorantes, de desconocer la palabra. Atribuimos a mil cosas diferentes y no nos damos cuenta, no discernimos que es el mismo enemigo que está atacando nuestras vidas. Son influencias o ataques demoníacos que atacan la mente y el cuerpo de una persona desde el exterior. Eso se llama oprimir, opresión, generando, por ejemplo, ¿qué? Puede generar enfermedades físicas, puede generar incluso trastornos mentales. ¿Significa que todo trastorno, toda enfermedad física es a causa de la opresión del diablo? No. Recuerden que vivimos en un mundo caído. Recuerden que estamos en un cuerpo que puede enfermar también. No toda enfermedad, no toda dolencia tiene que ver con un ataque del enemigo, pero sí hay enfermedades que tienen que ver con la opresión del diablo. Lucas capítulo 13, le doy la cita si usted lo quiere leer en su casa tranquilamente. Del versículo del 10 al 16, una mujer que era parte del pueblo de Dios. Y digo parte del pueblo de Dios porque Jesús la llama hija de Abraham. Resulta que esta mujer está en la sinagoga. Le doy estos detalles para que se vaya ubicando. No era cualquier persona. Era una mujer que formaba parte del pueblo de Dios, no estaba en una fiesta, no estaba en un culto pagano dedicado a deidades paganas, no, estaba en la sinagoga escuchando la palabra. Dice la Biblia que esta mujer tenía una enfermedad. Por 18 años ella estaba encorvada. No sé cuántos han tenido la ciática, se llama, o cualquier dolor de espalda y no te puedes ni enderezar porque estás mal. Imagínate una mujer 18 años encorvada. ¿Y saben cuál era el origen de esta enfermedad? De acuerdo a lo que nos dice la palabra, tenía un espíritu de enfermedad, un demonio, la estaba manteniendo en esa situación física. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el verso 16 Jesús dice que Satanás la había atado por 18 años. ¿Se da cuenta, hermano, hasta qué punto puede llegar una opresión del enemigo? A veces el enemigo provoca tendencias suicidas, muy habitual en esta Asturias donde nosotros vivimos, en todas partes del mundo, ¿vale? Pero de manera especial una de las cosas que nos sorprende a muchos es el alto índice de suicidios que hay en este lugar, un lugar tan hermoso como es Asturias. Pero uno no sabe lo que puede pasar en la mente de una persona cuando llega a este punto en su vida. La opresión del enemigo en determinados casos puede llevar a tendencias suicidas. Mateo capítulo 17, versículo 15, por si alguno está pensando, bueno, ¿esto te lo inventaste? No. Hay un padre que se acerca a Jesús y él pide por su hijo. A primera instancia dice que mi hijo es lunático. Otras partes dice que un espíritu lo toma y dice que lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Y entonces nos dice la palabra que Jesús reprende al demonio del muchacho. Porque esa opresión a través de ese ataque diabólico hacía que el muchacho se arrojara de manera voluntaria al fuego y al agua para quitarse la vida. Se dan cuenta, hermano, y cada uno de estos puntos pueden ser desarrollados mucho más. Hay gente que dice, bueno, eso no tiene nada que ver para estos tiempos hoy en día. Yo pregunto, hermano, de aquella época a esta época, ¿el hombre o la mujer como tal ha cambiado en algo?
¿O no seguimos siendo las mismas personas? Seguimos arrastrando los mismos problemas. Seguimos luchando con las mismas cosas. El diablo no ha cambiado en su estrategia y su forma de trabajar. Sigue haciendo daño a todas las personas, al mundo y sobre todo de manera especial al pueblo de Dios. Y Cristo sigue libertando, porque Él dice en la palabra que el Espíritu del Señor está sobre Él para dar libertad al oprimido y al cautivo. Pero entienda que esto es una forma en la que el enemigo trabaja. Otra de las cosas que el enemigo hace como manera de atacar es que zarandea. A alguno le vino a la mente la canción, no sé si era de Lolita, Sarandonga, no, es zarandea, ¿vale? No era Lolita, era Rosario, una de las dos. Lucas 22:31 dice la palabra, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso dice la Escritura. O sea, Satanás de alguna manera pidió permiso para zarandear a los discípulos, no solamente a Pedro. ¿Qué piensa usted cuando hablamos de zarandear? Le viene a la imagen tal vez agarrar a una persona por los hombros y sacudirlo, ¿verdad? Y cierto, eso tiene que ver con el zarandeo. La idea es sacudir, agitar, mover algo con violencia o brusquedad. Esa es la idea y representa un tiempo de dificultad, donde las convicciones y aún nuestras debilidades como personas son sacudidas. Cuando Dios lo hace le llamamos prueba, ¿vale? Dios nos zarandea, nos prueba. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Pero cuando el enemigo lo hace para atacarnos y destruir nuestra fe. Y aquí, momentos previos que el Señor fuera entregado para ser crucificado, el enemigo buscaba la oportunidad para zarandear a los discípulos. La idea es que quería infringir un ataque espiritual a los discípulos del Señor para que el miedo, el dolor, la duda destruyera su fe y su confianza en Dios. ¿Cómo llego a esta conclusión? Se preguntará usted. Porque el versículo 32 de Lucas dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor Jesús había orado no solamente por Pedro, sino por sus discípulos, para que la fe de ellos no le faltara en ese momento que Satanás iba a zarandear sus vidas. Y esto nos enseña algo interesante, hermanos. Es posible que vengan a tu vida momentos de zarandeo por parte del enemigo para que tu fe y confianza sean dañadas. Tu fe y confianza en Dios sean dañadas. ¿Están ahí, hermanos? Sé que hace calor, aguanten un poquito más. Otro de los ataques o estrategias del enemigo es mantenerte en la ignorancia acerca de la palabra de Dios o en un infantilismo espiritual. E hice mención de esto tiempo atrás. Satanás es un experto en mantener a la gente en la ignorancia acerca de quién es Dios y de su palabra. Ya hemos mencionado cómo Él ciega el entendimiento, cómo Él manipula, tergiversa la verdad y miente. La ignorancia o falta de entendimiento con respecto a la palabra es una estrategia del enemigo. ¿Por qué? Porque nos mantiene en un constante estado de inmadurez espiritual. Cuando no crecemos, cuando no nos desarrollamos espiritualmente, cuando no tenemos entendimiento o crecemos en el entendimiento de la palabra, nos mantenemos en un estado de inmadurez espiritual y pasan años y no hay señales evidentes en nuestra vida de que hemos crecido espiritualmente. No hablo de conocimiento, hablo de entendimiento de la palabra. Hay personas que tienen una mente prodigiosa, yo los envidio, a mí se me olvida hasta los nombres de mis hijos y solo tengo 2, imagínate si tuviera 5, los llamaría por número, el 1, el 2, el 3. Pero hay personas que tienen una mente prodigiosa, una mente fotográfica, leen un pasaje y se le graba de por vida. Hay personas que conocen la Biblia de tapa a tapa, ¿significa eso que tienen entendimiento? No.
Pueden tenerlo, sí, pero no necesariamente tener un conocimiento determinado significa que tenga entendimiento de las Escrituras. Y lo que Satanás trata de hacer es que no entendamos la palabra. No solamente que no tengamos interés en ella, sino que no la entendamos, porque nos va a mantener en un estado de inmadurez espiritual. ¿Y esto qué significa? Seguiremos arrastrando el mismo carácter carnal e infantil espiritualmente. Seguiremos arrastrando las mismas debilidades año tras año que no logramos superar. Y evidentemente estaremos enredados en las obras de la carne en lugar del fruto del Espíritu. Y para que alguno no esté pensando si esto también es una invención, no. Basta con echar un vistazo a la iglesia de Corinto, la que hemos tomado como referencia muchas veces, o leer en el libro de Hebreos para darnos cuenta de esta verdad. Primera de Corintios 3:1 dice la palabra: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió la primera carta de Corintios. ¿Qué está diciendo? Que había pasado un tiempo determinado y aún seguían en un estado de inmadurez espiritual. Por eso dice la palabra que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, y añade como a niños en Cristo. ¿Qué era lo que pasaba en esa iglesia? Había un infantilismo espiritual. Libro de Hebreos capítulo 5 y versículo 12. El autor de este libro dice, y escuche bien, porque debiendo ser ya maestros, después, y mira esta expresión, después de tanto tiempo, dice el autor de Hebreos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y está hablando en términos espirituales y no de alimento sólido. ¿Qué le pasaba a estos creyentes? ¿Cuál era el problema? Su falta de crecimiento y desarrollo espiritual, su carnalidad. Dice la palabra, y de alguna manera, y subrayé esta expresión, después de tanto tiempo. No sabemos porque la Biblia no nos dice cuál es ese tiempo. Si fueron 1 año, 2 años, 3 años, no lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos por lo que nos dice el autor de esta epístola que había pasado un tiempo suficiente como para que ellos pudieran ser ya maestros de las Escrituras. Sin embargo, pareciera que habían retrocedido y había que volver a enseñarle las primeras cosas básicas acerca de la fe cristiana. Y con respecto a esto, hermanos, debo decir que es una de las estrategias del enemigo, es hacer creer que una persona inmadura no lo es. Espero que me estén entendiendo. Una de las estrategias con respecto a esto del entendimiento, del crecimiento espiritual, una de las estrategias del enemigo es hacer creer a una persona inmadura que no lo es. Le quiere hacer creer a una persona inmadura que es madura y que puede ser tan eficaz como cualquier otro. Y digo esto ¿por qué? Porque en 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 6, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, está estableciendo los rasgos y requisitos de carácter de alguien que quiere servir a Dios como ministro del Evangelio. Y entre otras cosas, irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose ¿qué? Caiga en la condenación ¿de quién? Del diablo, dice la Escritura. ¿Se dan cuenta? De alguna manera nos está enseñando la palabra que esa falta de crecimiento y madurez espiritual puede ser utilizado por el enemigo como una trampa para caer en la condenación del diablo. El término neófito, si alguno no lo conoce, se aplica a todos los que son novatos en una actividad determinada. Usted va y recién tiene un trabajo, usted es el neófito, el que acaba de comenzar ese nuevo trabajo. Usted está estudiando una carrera determinada y empieza el curso, usted es el neófito. La idea es el recién convertido, pero no se limita solamente a eso. La palabra neófito en este contexto tiene un significado más amplio. Un neófito está asociado a la persona con poca madurez y poco crecimiento espiritual, sin importar los años que pueda tener dentro del cristianismo.
¿Me están entendiendo? Usted puede llevar toda una vida dentro de la fe cristiana y aún así ser un neófito, en el sentido de que no hay madurez y no hay crecimiento espiritual. Eso es lo que nos enseña la palabra, porque era más que evidente cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo, que no sea un recién convertido. Eso es de lógica. Eso es de sentido común. No hay que ser muy listo para darse cuenta que evidentemente un recién convertido no puede estar en el obispado, como dice este contexto, o ser un ministro del evangelio. La idea era justamente que no sea una persona que tenga poca madurez o crecimiento espiritual. Ser neófito hace que haya inconsistencia espiritual, falta de entendimiento con respecto a la Biblia. El ser un neófito, el tener esa inmadurez espiritual, nos incapacita para discernir las cosas elementales de la vida cristiana. Y la ignorancia o la falta de entendimiento, y hermano, que ninguno se crea más listo que los demás, porque todos necesitamos crecer espiritualmente, todos necesitamos madurar. Aquí que nadie se cuelgue una medalla con que es mejor que el otro. Todos necesitamos crecer y madurar. Pero lo evidente es evidente. Hay personas que no tienen la capacidad, que no tienen la madurez todavía. ¿Por qué? Por el poco entendimiento que tiene en las Escrituras. Y Satanás lo sabe. Y el enemigo usa para tenderle una trampa y motivarlo a querer aspirar a una posición para la que no está preparado en términos de madurez y entendimiento. El enemigo lo hace porque sabe que se hará daño a sí mismo, dañará a otros y dañará la propia obra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mire, y seguro que a usted también le pasa lo que a mí. Conozco a personas, de manera particular tengo en la mente personas queridas, ¿vale? Hace 2 años atrás, una de estas personas que conozco no distinguía entre el Génesis y el Apocalipsis, porque era neófito. Llevaba tiempo en el Evangelio, pero era neófito. No había entendimiento acerca de las Escrituras. De hecho, se resistía a aprender de las Escrituras, pero aludía a ser llamado por Dios para servir al Señor. Estoy hablando de hace 2 años y, como digo, una forma simbólica cuando te hablo de que no distinguía entre el Génesis y el Apocalipsis. Evidentemente sabía que era una cosa y otra, pero es una forma de expresar su corto conocimiento y entendimiento de la palabra. En apenas 6 meses ya esta persona se denominaba pastor. Habían pasado 6 meses, se consideraba profeta. Al día de hoy, en apenas 2 años, ya se convierte o se considera apóstol. ¿Sabes? Uno se sorprende de estas cosas, pero ¿sabes cuál es la realidad? La realidad es que ha sido víctima de una trampa del enemigo. Creer que puedo, creer que yo soy la persona que ya está madura, no un neófito, para que no caiga en la condenación del diablo. ¿Saben qué? Esto es una trampa del enemigo. Última cosa que el enemigo hace muchas más, pero última que quiero compartir en el día de hoy. El enemigo, como una forma de atacar, atormenta a las personas también. Es otro de los ataques. Él está enfocado en atormentar a las personas. Ahora, ¿qué es atormentar? Iba a hacerle un chiste con la suegra, pero no, ya las pobres vamos a dejarlas tranquilas. Iba a decir que vivir con la suegra es un tormento, ¿no? Algunos están diciendo amén. Pero no, la idea es que atormentar desde el punto de vista del enemigo es sentir grandes angustias. Es un dolor físico y emocional, es un agobio profundo. El tormento del enemigo tiene que ver con una intranquilidad interna que no le deja tener paz. Son constantes pensamientos recurrentes, remordimientos, rabia, rencores y todo este tipo de cosas. Eso tiene que ver con el tormento que el enemigo realiza en la vida de las personas. Y en la propia Biblia encontramos ejemplos. Mateo 8:6, un centurión romano se acerca a Jesús pidiendo que sanara a su criado.
Y este criado, según el centurión, dice que estaba siendo atormentado por una enfermedad. Dice el pasaje concretamente en Mateo capítulo 8, verso 6. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. En este sentido, lo que está diciendo la palabra es que su condición física y los dolores que padecía era un tormento para este hombre, ¿vale? En Lucas 6:18 leemos de la siguiente manera: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y pudiera nombrar otros pasajes similares que encontramos acerca del tormento y de su relación con la enfermedad, con el dolor, con la separación de Dios, con ataques demoníacos y muchas otras cosas. Pero es una estrategia del enemigo. Quiero darle un ejemplo para ir terminando un poco más conciso. Usted lo puede encontrar en su Biblia, en 1 de Samuel, capítulo 16, léalo tranquilamente en su casa. Es la historia de Saúl, el rey Saúl, el primer rey. La historia de él fue la de un hombre que empezó bien, un hombre que era humilde, sencillo, un hombre en el que el Espíritu de Dios se manifestaba y era usado por Dios para gobernar a su pueblo. Todos conocemos esa historia. Pero que este hombre, a pesar de que empezó bien, terminó mal. Eso nos enseña la palabra. Poco a poco, su corazón se fue llenando de orgullo, de rebeldía, al punto de no tener en cuenta la palabra de Dios dada por el profeta, al punto de desobedecer no en una ocasión, sino en varias ocasiones a lo que Dios le decía. Y esta actitud de este hombre no era una simple obediencia. Es más, debo decir, no hay desobediencia simple, hermano. La desobediencia es desobediencia de cualquier manera. Pero a veces decimos esto para restarle importancia. No era una simple desobediencia, era una rebeldía abierta a Dios. Porque esto es así, toda desobediencia es una rebeldía abierta a Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Creo que lo saben porque lo han leído la palabra. Su actitud provocó que Dios se apartara de él, que su espíritu se apartara de él. No solamente eso, sino que dice que un espíritu malo a partir de ese momento comenzó a atormentar la vida de esta persona. Esto está en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 14. Dice: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo, dice la palabra. ¿Cuáles eran las consecuencias? ¿Cómo se notaba que ese espíritu estaba atormentando la vida de esta persona? Mire, es fascinante cuando usted comienza a leer. Fascinante en el sentido porque te vas dando cuenta cómo la influencia del enemigo, usted lee el pasaje rápidamente y ni se percata, pero cuando se detiene en los detalles que la Biblia nos da acerca de lo que estaba viviendo este hombre, se dará cuenta cómo el enemigo puede llegar a atormentar a una persona. Él vivía en un estado de ánimo alterado constantemente. Tenía miedos irracionales, paranoias, un mal carácter irritable. Había intranquilidad en su interior, falta de control, confusión mental, no tenía paz. Él estaba maquinando acciones para hacer daño a otras personas. Rechazaba aceptar la verdad sobre su mal comportamiento, manifestaba odio, represalias a los que no estaban de acuerdo con él y tenía en poco las ordenanzas de Dios, incluso se volcaba hacia aquello que era prohibido por Dios. ¿Y saben qué? Todo eso era un tormento de un espíritu que estaba afligiendo su vida. Con esto quiero decir, hermano, que Satanás tratará de incitarnos a cada uno de nosotros, que nadie se crea mejor que otro, como he dicho hace un momento. Satanás tratará de incitarnos a la desobediencia, a la rebeldía, al orgullo de creer que solo tú tienes razón, al rechazo, al rencor, al resentimiento y al desprecio, y mucho más, porque la lista puede continuar. Quiero decirte que toda esa serie de actitudes es una puerta abierta. ¿Puerta abierta para qué? Para que caigas en la trampa. Entonces el enemigo se encargará de hacer de tu vida un verdadero tormento. Y la historia de Saúl, para ir concluyendo,
tiene un paralelismo con la parábola de los dos deudores que nos habla Mateo capítulo 18. Doy la cita para que usted lo pueda verificar en su casa. Mateo capítulo 18 del 23 al 35. Dice la Biblia que como uno de los siervos no quiso perdonar a su otro consiervo, dice la palabra que fue entregado a los verdugos. ¿Conocen ese pasaje? Lo dice la Escritura. Ahora, ¿quiénes son o qué representa esos verdugos en la Escritura? De hecho, si usted va al original de esa palabra, le dirá que fueron entregados o que fue entregado a los torturadores o atormentadores, ¿vale? Los estudiosos hacen referencia justamente a esos espíritus que atormentan la vida de una persona. Esto simboliza la pérdida de la paz, agonía, constante intranquilidad, dolor, insatisfacción interna, aflicción mental, irritabilidad y tantas otras cosas más. ¿Como consecuencia de qué? De haberle abierto la puerta al enemigo y de permitir que espíritus atormentadores, no estoy diciendo que le entró un espíritu en el cuerpo y va a empezar a echar espuma por la boca, no le estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de influencias por parte del enemigo sobre su vida o sobre mi vida. Y eso trae tormento a la vida de la persona. La idea de todos estos ataques del enemigo por medio de estas trampas es alejarte de Dios. Es alejarte de la misericordia y del perdón de Dios, porque Dios es misericordioso siempre. Es alejarte de la voluntad y el propósito de Dios para tu vida. Es quitarte la paz y sumergirte en un tormento interno de manera constante en tu vida. Concluyo, hermanos, en esta mañana. ¿Te das cuenta o puedes percibir la seriedad de lo que has escuchado? Porque esto es bastante serio. Ya de por sí que la Biblia lo hable es para tenerlo en cuenta. Y a veces ignoramos tanto, como dijo el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones. Hoy en el siglo XXI creo que la gran mayoría de la cristiandad no pudiéramos decir este versículo. Ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y muchas de esas maquinaciones las ignoramos no porque estemos ciegos, sino porque no acudimos a la palabra de Dios para conocer la palabra, para conocer a lo que nos enfrentamos. Somos muy selectivos con la palabra. Agarramos aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que nos interesan, aquellas cosas que prometen que nos van a ir bien, que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a ayudar, esto y lo otro, todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar personal. Pero no agarramos o no tenemos en cuenta aquellas advertencias, aquellas palabras que dicen cuidado, guardaos, velad, orad. Esas como las que no tenemos, como que no las tenemos en cuenta. Y luego pasa lo que pasa. Por eso, hermanos, le digo en esta mañana, ¿puede darse cuenta de la seriedad de lo que ha escuchado en este día? Es entendible que cuando escuchamos toda esta serie de cosas, pensemos en las palabras del apóstol Pedro cuando dice en 1 de Pedro 5:8, y hemos leído en varias ocasiones, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto lo dice la palabra. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Hay creyentes que están, como se suele decir, bajo fuego enemigo y ni siquiera son capaces de discernir esa situación. Y eso le pasa a usted y me pasa a mí. Hay momentos que usted atribuye determinada situación a aquello, a lo otro, pero es posible de que estemos bajo fuego enemigo y ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque no somos capaces de discernir en términos espirituales lo que está sucediendo en nuestra vida. Oremos al Señor por sabiduría y también aprendamos a resistir sus ataques. Y ya la próxima semana sí, de verdad, concluimos sobre cómo vamos a resistir al enemigo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra sobre cómo hacerle frente? Amén, hermanos.